Bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a resolver el siguiente ejercicio en DC. Vamos a encontrar el voltaje colector emisor y vamos a analizar los resultados del voltaje colector emisor. Ya, en DC. Usted sabe que los capacitores, circuitos abiertos, ¿no? Entonces vamos, usted tiene que dibujar de nuevo. Yo voy a borrar aquí, ¿no? Ya. Tenemos que sacar el voltaje colector emisor. Para eso vamos a trabajar con las dos mallas. De este circuito vamos a sacar, como en los ejercicios pasados, de dos mallas. Pero ahora este circuito es un poco diferente porque tiene una estructura diferente, mire. Pero lo que vamos a ordenarlo para verlo mejor. Vamos a ponerle aquí una fuente aquí, otra fuente acá. Le quito estos cables que no están haciendo nada. Y este circuito que tengo aquí es equivalente al anterior, solo que se ve un poco mejor para poder resolverlo. Si me sigue hasta ahí, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágale. Ya. Entonces usted tiene que utilizar las mallas para resolver. Pero aquí no es difícil, pero aquí tiene que sacar una corriente de aquí, otra corriente de acá, y la suma de esas dos corrientes es la corriente de base. ¿Ya? Puede hacerlo así. O como recomiendan hacerlo, o como unas personas pueden verlo así, ¿no? Dos corrientes que se unan a una tercera corriente, o pueden hacer un divisor, un Thevenin. ¿Ya? Esto de aquí, esto de aquí, podemos hacer un Thevenin. ¿Ya? Yo necesito el voltaje aquí, ¿no? El voltaje en este punto, necesito el voltaje de Thevenin aquí. Entonces se puede dar cuenta que ese voltaje de Thevenin ahí es un divisor de tensión, ¿ya? Entonces este voltaje de Thevenin va a ser igual a 22 dividido para 39K. Déjeme ver porque no lo corté bien y no se entiende, ¿no? 39K y 3,9K. Ahí está, ¿no? Y arriba la resistencia donde cae el voltaje, que sería 3,9K. ¿Cuánto sale el voltaje de Thevenin? Use su calculadora y dígame. Esto da igual a 2. ¿Ya? Y necesitamos la resistencia de Thevenin. Usted sabe que esto de aquí, visto en la forma de los circuitos de la materia, circuitos eléctricos uno, es algo así.
No es necesario que usted lo pase a la forma de circuitos uno. No es necesario. Yo lo estoy haciendo es para que usted entienda mejor, ¿ya? Están pidiendo el voltaje aquí, de aquí hasta acá, ¿no? Más o menos, ¿ya? Por eso hicimos un divisor de tensión, porque queríamos el voltaje en la resistencia de 3,9 k. Bueno, nosotros aprendimos que cuando tenemos fuentes DC y te piden sacar una resistencia de Thevenin, esto que está aquí desaparece y queda como un corto, ¿ya? Como esto está un corto, viéndolo del punto de vista de aquí, ¿no? De aquí, ¿no? De aquí se ve como que las dos resistencias están en paralelo. Entonces, la resistencia de Thevenin es el paralelo de 39 k con 3,9 k. ¿Cuánto le da eso? Ya. 42,9 me dicen. Ya, 42,9 k dice. Revisemos bien. 3,54, eso está más creíble. Revisen, revisen. Aunque hay dos 42,9 que salieron, yo creo que el 3,54 tiene más lógica. 3,54 es lo perfecto. 3,54 k. ¿Ya? Entonces, todo este circuito que tengo aquí se puede reemplazar por una fuente y una resistencia. ¿De cuánto es la fuente? De 2 voltios y la resistencia de 3,54 k. Ya, eso es lo que vamos a hacer acá. Voltios. Ya, ahí está, ¿no? Y hemos dejado este circuito como los circuitos que vimos al inicio de las clases de transistores, ¿no? O sea, ¿qué hemos hecho? Cogemos un circuito más grande, le hicimos un Thevenin para dejarlo en la forma que ya conocemos cómo resolver. Si hasta ahí me sigue, escribo OK. Si tiene alguna pregunta de todo esto hasta este momento, haga la pregunta, ¿no? Ya, ahora que tienes el circuito de tal manera como ya sabemos, de la forma que ya resolvimos en el parcial pasado, ¿no? Incluso fue tomado un ejercicio parecido a este en el examen. Entonces vamos a resolverlo. Tú sabes que aquí hay una corriente. Vamos a dibujar las corrientes. Ahí está dibujada la IC. Aquí está dibujada la IC, miren. Dibujada la IC. Aquí le voy a dibujar la IE. Y aquí le voy a dibujar la IB. IB y E. La IC no la escribo porque ya está escrito ahí. Bueno, entonces tenemos esas, las tres corrientes. Eh, nosotros sabemos por fórmulas
Eh, y C es igual a beta veces IB. Vámonos aquí un por, ¿ya? Nosotros sabemos al ver esas corrientes, ahí, mire, a vista, ¿no? Sabemos que si sumo la de la corriente de colector más la de base, sale la de emisor, ¿ya? Esas son las dos fórmulas que necesitamos, ¿ya? Con esas dos fórmulas sale la tercera. Y yo reemplazo IC esto, lo reemplazo aquí, porque eso es IC. Voy a tener beta veces IB más IB es igual a IE. Por lo tanto, tenemos que beta más uno por la corriente de base es igual a la corriente de emisor, ¿ya? Y ahí salió la otra fórmula que la podemos sacar, la podemos deducir. Listo. Entonces, esta de aquí, acuérdense que salió así, mire, corriente de colector más la corriente de base hacen corriente de emisor. Entonces, a la final, la única fórmula que tienes que memorizarte es esta, solo esta cosita, nada más. Ya, vamos sacando la primera ecuación, esta, mire, este camino. Ese camino dice 2 voltios menos 3,54 K por IB menos, aquí hay, mire, más menos 0,7, ¿se acuerdan? Y más o menos menos 0,7 menos 1,5 K y E menos 0, porque menos esto de aquí, ¿no? Todo eso es igual a 0, ¿ya? Si me sigue en esa ecuación, si estamos igual usted y yo con esa ecuación, escribo OK, si tiene alguna pregunta, hágale. Bueno, entonces tenemos dos variables, ¿no? Tenemos I base y la I de emisor. Pero ya tengo cómo relacionar la I de emisor con la I base, mire. Entonces, en lugar de escribir esto de aquí, I de emisor, voy a escribirle beta más uno. Beta yo veo que vale 100, ¿no? Entonces, 101 sería, ¿no? 101 I de base es igual a Y. Entonces, esto debo escribir 101. O reemplazar, ¿no? 101 I de base. Despejando, yo tendría 2 menos 0,7. Al otro lado va 3,54 K por IB menos, al otro lado va más, 1,5 K por 101 por IB. ¿Ya? Solo he dejado las corrientes al lado derecho.
Entonces, despejando IB, voy a tener 2 menos 0,7 dividido para 3,54K más 1,5K por 101. Ya. Recuerde que la K es 10 a la 3, con 3 ceros la K. Primero tiene que multiplicar esto, de ahí sumarlo con esto, y de ahí hacer la resta de arriba, y ahí al final dividir. ¿Ya? Dígame cuánto sale la corriente IB. Y una vez que tenga la corriente IB, ya puede decir las otras corrientes, porque mire, ve, la IC. La IC va a ser lo que te salió en IB por 100, ¿no? ¿Ya? Y la IE por 101. 101 IB. Ya, dígame las tres corrientes cuánto salen en el chat. Ya tenemos los tres valores de las corrientes. Vamos a borrar esto porque necesito espacio. Ya. Bueno, al tener las tres corrientes se me hace fácil ya encontrar la última malla o trabajar sobre la última malla, que es esta, ¿no? Se va para abajo, ¿no? Sería 22 menos 10K por IC menos voltaje colector emisor menos 1,5K por IE menos 0 igual 0. Entonces yo voy a despejar el voltaje colector emisor y me queda 22 menos 10K por IC menos 1,5K por IE. ¿Ya? Hemos despejado. El IC ya lo tengo aquí y el IE lo tengo acá. Dígame cuánto queda el voltaje colector emisor. Bueno, ya tenemos el valor del voltaje colector emisor que es 12,35. ¿Qué quiere decir eso? También al video una corrección que los valores de corriente estuvieron mal calculados. Estos son los verdaderos valores. Ya. Y con eso nos dio este voltaje, ¿no? Ese voltaje nos dice cómo está funcionando el transistor. Este transistor tiene tres modos de funcionamiento. Tiene corte, saturación y región activa. Corte y saturación, él funciona como un switch. Bueno, esto que ustedes ven aquí en este circuito, han puesto una alarma contra incendios. Podemos ver que están utilizando un transistor, ¿ya? Este es el transistor, ¿no? Esta es cómo se ve físicamente un transistor. ¿Qué es lo que están haciendo esta gente aquí? Imagínense que el transistor está dibujado así.
Ya. Con la corriente de base que viene por aquí, ese transistor conduce o no conduce para abajo. Es como está trabajando como un circuito abierto o un circuito cerrado. Ya. Se lo voy a dibujar. Mira, aquí está la bocina. La bocina aquí tiene voltaje. No sé cuánto tenga el voltaje, ¿no? Ahí dice 6 voltios, ¿no? 6 voltios tiene, ¿no? Y si yo conecto el otro cable de referencia, va a sonar la bocina, ¿no? Ahí estamos claros, ¿no? Pero antes de que suene, lo vamos a hacer pasar por un transistor, que es esto que está dibujado aquí. Y vamos a conectar acá la referencia y aquí lo vamos a conectar acá y vamos a controlar la corriente de base. Entonces, esto de aquí se está usando como una especie de interruptor. Cuando tú le mandas corriente de base, esto se satura, o sea, se vuelve como un corto esto, y el, la bocina va a sentir tierra y va a sonar. ¿Ya? Cuando no, o sea, le estás mandando mucha corriente como para que conduzca todo al máximo. Cuando no le mandas corriente, o le mandas corriente en sentido contrario, le mandas que esto de aquí sea cero o al revés, ¿no? Cero, mejor dicho. Entonces el transistor se va a comportar como que no estuviera ahí. Va a hacer esto. Y como no siente tierra, el buzzer no va a sonar. Básicamente eso es lo que está haciendo un transistor cuando usted lo conecta a una bocina o a un LED en los circuitos del semestre pasado. Está funcionando como un switch. O no conduce como está ahí, o conduce todo y el buzzer o la bocina siente tierra y empieza a sonar. Si está entendido eso, escriba OK. Si tiene algún comentario, hágalo. La cosa es que vaya entrelazando los conocimientos que tiene con la práctica. Ya, entonces, transistor funciona en corte de saturación. Corte de saturación es como un switch. ¿Ya? Así como está ahí, eso se llama corte. Cuando está abierto, le voy a escribir corte. ¿Ya? Cuando está abierto se llama corte. Cuando conduce todo, como lo dibujé hace poco, ¿no? Yo le dibujé que el transistor está aquí y que todo lo que está en el colector lo envía al emisor. Cuando hace eso, es saturación. ¿Ya? Perfecto. Ahora regresemos acá, ¿no? Tengo ese transistor y me dio 12,5 voltios. Entonces, yo sé que en saturación conduce todo y en corte no conduce nada, ¿no? Vamos a analizar eso. Si saturación conduce todo, voy a escribir aquí la palabra saturación. Vamos a escribir con color rojo la palabra saturación. Y con color rojo voy a poner cómo queda cuando se satura. Cuando se satura, todo pasa de aquí a acá. Toda la corriente del colector pasa al emisor. Si yo estuviera midiendo con un multímetro el voltaje colector emisor, el más en el colector y el menos, que es el cable negro, en el emisor. Le estoy midiendo el voltaje a un corto. Entonces, en saturación, voltaje, colector, emisor,
tiene que ser cero, porque le estás midiendo el voltaje a un corto, porque conduce todo. ¿Entendido eso de ahí? Si está entendido, escriba OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Vamos a anotar eso, ¿no? Ya. Vamos a ver si hay preguntas. No hay preguntas. Bueno, entonces voy a ver qué pasa en corte. Ya le expliqué que en corte es cuando está un switch, pero está abierto, ¿no? Entonces abierto, eso sería como que yo lo abro aquí, mire. Como que no hay nada ahí, ¿no? Físicamente está, pero eléctricamente no está haciendo nada. Está haciendo. ¿Cuál sería el valor del voltaje colector emisor que estoy midiendo ahora, no? Voltaje colector emisor. ¿Cuánto sería el voltaje colector emisor? Una idea. Mire, la corriente colector vale cero. ¿Por qué? Porque se abrió el circuito, mire, está abierto el circuito. Corriente colector vale cero. La caída de voltaje aquí, en esta resistencia de 10 vale cero. ¿Ya? Acá también no hay corriente, porque está abierto, ¿no? La corriente que pasaba por aquí, la corriente de emisor, también vale cero. O sea, lo que calculamos anteriormente, todo es de cero. Todas esas corrientes. La caída de voltaje acá va a ser cero. Cuando tú tienes un voltaje cero, es como que tuvieras un cable, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que va a marcar el multímetro es 22. En este caso, ¿no? Entonces, en este caso, en corte, voltaje colector emisor es igual a 22. Ya, porque quedó abierto. ¿Me entendió eso? Si me entendió, escriba así. Si tiene alguna pregunta, hágala. ¿Qué podemos decir ahora? No podemos decir que está en corte, porque no estamos cerca del cero. Por si acaso está distraído, mire. Recuerde que nuestro dato es el siguiente. Este es nuestro dato real. No estamos cerca del cero. No podemos decir que estamos en saturación. No estamos cerca del 22. Podemos decir que estamos en corte. Entonces estamos en región activa. O otras cosas, otras personas le dicen región o zona, le dicen. ¿Sabes que zona y región es lo mismo, no? Zona resistiva. Cualquiera de esas dos formas pueden decir. Pueden decirle zona activa, le pueden decir también. Pero es una palabra que denota zona o región. Y la segunda palabra puede ser activa o resistiva. O sea, le pueden decir región activa, región resistiva, zona resistiva o zona activa. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Cuando no están en corte ni en saturación, que este transistor está en modo de amplificador, ¿ya? Que te va a amplificar el voltaje, no al máximo, que es 22, no al mínimo, que es cero, pero sí a un valor intermedio. Está amplificando, como que tienes la llave medio abierta ya, estás regulando, pero no tienes abierto al máximo ni cerrado al mínimo. Si está entendido, escriba entendido. Si tiene alguna pregunta, hágala.